Vamos a tratar de explicar un poquito el esquema lambda. El esquema lambda es un esquema que plantea Lacan, que va a ser la base del esquema R, del esquema P, digamos, va a ser la base de una serie de desarrollos matemáticos de Lacan o de matemas lacanianos, como se propone, para dar cuenta de ciertos movimientos y de ciertas posiciones de la subjetividad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos va a servir el esquema lambda? El esquema lambda nos va a servir para dar una representación gráfica, digamos, del cómo se correlacionan los tres registros, el real, el simbólico, el imaginario o el RCI, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a proponer Lacan en el esquema lambda, en primera instancia, ¿verdad?, es la presentación de la interacción entre estos tres registros, ¿verdad? En un primer momento vamos a tener de esta línea a esta línea, de este punto a este punto, vamos a tener esta línea, perdón, ahí por el, que va a ser el imaginario. El imaginario, como ustedes lo leyeron, tiene que ver con la consistencia de la imagen. Cualquier imagen, no solo la visual, puede ser la auditiva, la táctil, cualquier cosa que esté registrado como una imagen, como un ideal, como un imaginario, todo eso está allí. Entonces Lacan lo propone de A' a A. Acordémonos que es un matema, entonces hay notaciones matemáticas aquí. Entonces Lacan lo que va a partir es que de este A', ¿verdad?, de ese objeto al yo, del objeto al yo, de algo que deviene al yo, ¿verdad? Y va a ser consistente, va a ser directo. Como ustedes lo leyeron en la conferencia, el registro imaginario siempre va a partir de una relación dual, de uno a uno. Esto va a ser la base para poder entender toda la agresividad que después Lacan va a explicar en el estadio del espejo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos es este eje como el eje imaginario, que es consistente, es una sola línea, es una relación de uno a uno, ¿verdad? Son solo dos, no cabe nada más en la relación, ¿verdad? Es eso, yo pienso que él piensa de mí y a partir de ahí, o yo pienso de él y el otro reacciona. Eso es lo primero. Después tenemos el otro registro que va a partir de la, ¿verdad?, que después lo vamos a desarrollar como el gran otro, que deviene la cultura, el lenguaje, las leyes, los contratos sociales, y va a llegar al sujeto. Aquí en el sujeto, el esquema lambda, en un primer momento va a ser el sujeto sin barra. Sin barra, esto es muy importante. Al igual que la, después en desarrollos posteriores, Lacan va a barrar el sujeto y a la. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se parte de la, otro eje, que llega hasta el imaginario y hace un tope aquí. ¿Por qué este tope es importante? Porque ese eje de lo simbólico, ¿verdad?, que parte de la hasta el imaginario, es lo que le va a poder poner un recorte al imaginario, ¿verdad? Esa consistencia que estamos diciendo ahí, Lacan la representa como este punto donde al tocar el simbólico, el eje del imaginario, logra meter un recorte, logra meterle un alto, hacerle un agujero posible para que desvíe o albergue otra cosa. Ahora, ¿qué es lo importante? Veamos que parte del gran otro lo simbólico, ¿verdad? Por eso estamos hablando del contrato social, de la ley, del lenguaje, del metalenguaje. Como vemos, Lacan lo representa con agujeros. ¿Por qué esto es importante? Porque por más que nosotros manejemos todas las palabras, siempre hay un agujero, siempre es imposible de decir algo, ¿verdad? Por más que yo quiera expresar algo en algún punto, no me van a alcanzar las palabras, ¿verdad? Entonces, en ese punto es que podemos recibir la localización de estos agujeros. El simbólico siempre está incompleto, el simbólico siempre le falta algo, ¿verdad? Así como el imaginario me asegura una consistencia, el simbólico me va a asegurar que sí puedo decir, que sí puedo recortar, pero que siempre algo se escapa, ¿verdad? Algo es imposible de decir. ¿Por qué esto es imposible de decir es tan importante? Porque entonces en esos puntos de imposibilidad, que aquí los podríamos señalar como esos agujeros, es donde Lacan va a localizar el registro de lo real, como aquello imposible de decir, imposible de imaginarizar, imposible de apalabrar, ¿verdad? Después va a estar esto muy relacionado al cuerpo, va a estar relacionado a otras cosas. Ustedes ahí tuvieron los videitos que les dejé, ¿verdad? Pero entonces un poco esto es que pensemos, entonces en esto es una representación de los tres registros.
La consistencia del imaginario, que se puede cortar o se le pone freno por la acción del simbólico, que viene del contrato social y del lenguaje, y esos puntos de imposibilidad, que son lo real. Esa es la primera captura, ¿verdad?, de representación gráfica que va a tener Lacan de los tres registros. ¿Por qué nos interesa? Porque entonces acá vamos a ver cómo desde el otro, para llegar al sujeto, hay que atravesar por el imaginario, ¿verdad? Después, obviamente, esto acá se va a completar en otro momento, ahí lo vamos a ir viendo, y va a tener una circularidad de movimiento. Pero en ese momento lo que me interesa es que quedemos claros en 3 puntos. 1. La consistencia del imaginario, que viene de A' a. 2. Que el simbólico deviene del gran otro, con todas las concepciones que ese gran otro va a tener, que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Y finalmente, el punto 3, que quiero que quede claro, es este registro de lo real como el registro de lo imposible de decir, de lo imposible de apalabrar, como eso que queda imposible de capturar. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces vamos aquí a poder entender 2 frases que te van a tener que ver con los registros que Lacan va a plantear, que va a plantear lo simbólico como aquello que no cesa de inscribirse, ¿verdad? Que siempre hace una inscripción y otra, frente a lo real, que se plantea como aquello que no cesa de no inscribirse, o sea, que no puede inscribirse. Entonces da una vuelta y otra, y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar muy relacionado con la labor clínica, con la lectura clínica. ¿Estamos?